Hola chicos, ¿qué tal? Pues hoy vamos con nuestro último tema, que es la segunda parte de la música moderna del siglo XX. Y habíamos nosotros platicado de todas las etapas de la historia de la música que hemos recorrido una a una, semana tras semana. Y pues ahora estamos llegando a la última etapa en su segunda parte, que va a ser su fin. Vamos a aprender ahora. Ustedes tienen que saber que de la música que tiene que ver para los conciertos y para los festivales, la música moderna que se toca en ese tipo de actividades. Y hoy ustedes van a conocer muchos géneros como el pop, el rock, la música electrónica, el trap. Toda música de ese estilo. Vamos a platicar un poquito hoy de la música más importante, los géneros más importantes. Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde salió esta música? Estos estilos debieron tener un origen. Entonces el siglo XX es una época llena de cambios, porque aparecieron las nuevas tecnologías para grabar, aparecieron nuevos instrumentos como la guitarra eléctrica y todo esto empezó en Estados Unidos con un tema social muy importante de la historia, que era la esclavitud. Fíjense que a Estados Unidos empezaron a llegar unas 600,000 personas provenientes de África y su destino era ser esclavos. ¿De quién? Pues del hombre blanco. Todas estas personas, al venir a América, trajeron con ellas su cultura, su religión, sus costumbres y por lo tanto también su música. Entonces, a raíz de este suceso, de los esclavos que llegaron a Estados Unidos, uno de los géneros que salieron de ahí es el blues. El blues tiene su origen en la palabra blue en inglés y estas canciones refieren a un estado de ánimo triste, melancólico, depresivo, que hablan de soledad, desamor, desamparo o racismo. El racismo es cuando personas de diferente punto de vista, por ejemplo, de diferente color racial, pues no se quieren y se desprecian. Eso es el racismo. Entonces eso es muy triste. El blues se basa en una melodía repetitiva y tuvo mucha influencia en el rock. Estas canciones son interpretadas por una voz de una persona que se pone a cantar y también se pueden acompañar con una guitarra o con una armónica, como lo vemos en las imágenes. Después del blues, pues también podemos conocer el jazz. El jazz es posiblemente el género más importante de esta clase, pues su historia ha llegado hasta nuestros días. Los instrumentos que se emplean en el jazz, ¿cuáles son? Pues el piano, la batería, el contrabajo, el saxofón y la trompeta. Utiliza la improvisación. ¿Qué es la improvisación? La improvisación es la forma en que funciona el jazz. Significa que la música se crea o se va componiendo mientras se está tocando. Entonces, quiere decir que tú escucharás una canción de jazz las veces que quieras y siempre será distinta, porque la estructura del jazz se emplea de esta forma. Por lo regular es melodía, luego va improvisación en medio y luego al final va otra vez melodía. ¿Qué significa esto? Que la melodía es una estructura que ellos ya tienen y la improvisación no creen que la van inventando nada más así. Sí es como se les va ocurriendo, pero en base a estructuras musicales que ya se tienen establecidas para el jazz. Así es como funciona el jazz. Muy bien, entonces vamos a escuchar que toda la música que nosotros conocemos tiene posiblemente tres raíces. Vamos a ver cuáles son esas tres raíces. Número uno es la música clásica, que ya hemos escuchado mucho de ella, es la música de tradición europea. Número dos, otra raíz es la música folclórica, que es la música popular que se transmite de generación a generación como una parte más de los valores y de la cultura de cada país o región. Y número tres, pues es la música africana, de lo que estamos hablando, esas raíces que llegaron a Estados Unidos, que consistió en cantos de trabajo. De los esclavos africanos que llegaron a Estados Unidos, también se les dice a esos cantos de trabajo cantos espirituales. Esto significa que se hacía mientras los esclavos estaban trabajando sus jornadas largas de trabajo, para ellos hacer más ameno su trabajo y que no fuera tan aburrido, pesado, triste, pues ellos cantaban a capela. Recordemos que a capela significa que la voz está cantando sin ningún acompañamiento. Entonces ellos cantaban a capela en un estilo de pregunta y respuesta. Una persona canta una melodía y las otras personas que están a su alrededor responden cantando esa misma melodía.
Y este género, así esa forma de canto, ese estilo, influenció a otros géneros y vamos a empezar a ver la lista de géneros más importantes que aparecieron. Vamos a ver qué pasó con el cine. El cine, la música que se utilizaba, que ahora son las bandas sonoras que acompañan una película, pues se basaban en la música clásica. La música clásica abrió sus miras al cine y las primeras bandas sonoras se acompañaban las películas y se hacían con música clásica que ya existía. O sea, no había una película y que se hacía música para esa película como es ahora. Antes era de que hacían la película, la transmisión, pero la música era de la que ya existía y de esa agregaban para acompañarla, pero fíjense, no la acompañaban como se acompaña ahora, que está grabada, sino que se proyectaba la película y se tenía ahí mismo algún músico que tocara en vivo mientras se proyectaba. Así es como empezó la música en el cine. Ya después, pues se pudo grabar sonido, aparecieron las películas como las conocemos ahora y después hubo sistemas de grabación y se podían hacer al mismo tiempo. También pues quiero mencionar los musicales. Aparte de las películas están los musicales que son pues como obras de teatro basadas en música, en una historia cantada, con baile, música y acción y teatro. Y entonces eso inició a principios de este siglo. Ahora, el rock and roll. Este estilo de música es un estilo de música que cambiaría cómo se vivía la música hasta la fecha. En el rock and roll se usa la estructura armónica del blues. O sea, el blues tiene influencia en el rock, pero se hace de una velocidad mayor, mucho más rápido, y tocan con una intención distinta. Fue una auténtica moda a gran escala la aparición del rock and roll. El instrumento más importante del rock es la guitarra eléctrica. Y en un grupo de rock por lo regular se utiliza la guitarra eléctrica, la voz cantada, la batería, el bajo eléctrico y el piano. Y pues en los inicios del rock pues hay un rey del rock and roll que hizo historia y que a lo mejor ustedes conocen y han escuchado alguna vez alguna canción de él, que es Elvis Presley. Pero ahora vamos a pasar a otro género que es el pop. El pop es toda música popular, o sea que la gente escucha, cualquier gente escucha, y se empieza a definir en los años 60 con los Beatles. Son una banda británica que lograron alcanzar una fama mundial debido a que su fama movía masas en el mundo. Ellos sentaron las bases de muchos músicos de diversos géneros, como los Rolling Stones, tienen sus bases en relación a lo que los Beatles hacían. Después del pop apareció el heavy metal, que es un rock pero más agresivo, y es más agresivo que el rock. ¿En qué sucede? ¿Cuál diferencia hay entre el rock y el heavy metal? Pues que en el heavy metal las voces son mucho más agudas y las guitarras eléctricas tienen mucho más distorsión que en el rock and roll normal. Bueno, ahora nos vamos a las décadas de los 80s. Aparecen los sintetizadores y aparece la música electrónica, la música disco y el pop. Y entonces el rey del pop después en esos años sin duda es Michael Jackson. Su disco más vendido de toda la historia es el de Thriller. El día de la clase ya les voy a poner toda esta música para que ustedes la escuchen y tengan una idea de lo que les estoy hablando. Pero también así como tenemos un rey del pop que es Michael Jackson, tenemos una reina del pop que es Madonna en los años 80. Después, en los 90, surgen otros géneros y subgéneros y les voy a hablar del rap. El rap, lo más importante es la voz. En el rap tenemos a Eminem como un ejemplo. Si ustedes han escuchado su música, pues es casi todo como palabras, palabrería. Y los instrumentos están ahí como un acompañamiento muy adicional, muy al fondo, acompañando lo principal que viene siendo la voz. Vamos ahora a partir del año 2000 para acá. ¿Qué sucede? Salen archivos MP3 que permiten tener la música de una manera muy fácil. Permiten descargarla y compartirla por internet. Salen micrófonos muy sofisticados, altavoces, estudios de grabación para casa en donde te puedes grabar desde tu casa. También se inventaron otros tipos de grupos para cantar, como son las bandas de chicos y las bandas de chicas. Por un ejemplo, aquí tengo algunos, pues los Backstreet Boys, One Direction. Ustedes conocen mucho más que yo de esto, porque ya es algo más que ustedes pueden conocer. Y en las bandas de chicas, pues también hay muchos. Yo no puse como ejemplo las Spice Girls y el día de la clase les pondré algo de música de ellas también.
Debemos saber que la música y la industria de la música ha cambiado muchísimo en un solo siglo. Y los estilos y las formas en que escuchamos música definirá la música del futuro. Entonces nosotros ahora tenemos la oportunidad de vivir en una época donde la música es totalmente variada. Así es que la recomendación es que no te quedes tanto con los estilos populares, pues puede que en un futuro no sigan siendo tan populares. Ok, chicos, pues con este tema terminamos el recorrido por la historia de la música en el mundo. Y entonces ustedes ya tienen una idea y un panorama de lo que es. Los dejo y nos vemos la próxima clase. Los quiero mucho. Hasta luego. Bye.